señor vicepresidente de la Asamblea de Extremadura, don Luciano Fernández, querido Valentín, querido alcalde, miembros de la corporación del excelentísimo Ayuntamiento de Almendralejo, queridos amigos, queridas amigas, querida Susana, querido Juanjo. En muchas ocasiones caemos en una reflexión o en una concepción muy utilitarista de la idea de Europa. Para la gente de nuestra generación, de mi generación, sinceramente, no es necesario ir a un concepto puramente utilitarista de Europa, sino que el propio concepto europeo en sí mismo, ser ciudadano de Europa, ya es lo suficientemente atractivo, merece la pena tenerlo en cuenta y, por supuesto, luchar por ello. Luchar como en aquellos tiempos en que, antes de 1985, no pertenecíamos a Europa y éramos ciudadanos radicalmente acomplejados. Veníamos de un largo túnel de la historia de España, de un túnel oscuro en el que nos había metido la dictadura, y Europa era el sueño, era el final, el triunfo de la democracia, el triunfo de la participación. Y como veréis, ese concepto, que de alguna manera, de una forma muy etérea, intento desentrañar, no era un concepto utilitarista, era simplemente ideológico, era simplemente el sueño de la libertad, el sueño de la democracia, de lo que no habíamos tenido durante tantísimos años. Y además siempre con ese complejo, con ese San Benito colgado de ciudadanos de segunda en Europa, bueno, ciudadanos, súbditos de un país, que cuando íbamos a Europa nos señalaban con el dedo como personas que provenían de la dictadura franquista. Bien, por lo tanto, me gustaría esta reflexión iniciarla con este pensamiento que quería compartir con todos vosotros. En cualquier caso, la otra reflexión inicial que yo haría en todo este desasosiego en el que hoy estamos metidos por culpa de la crisis y toda la serie de problemas que tenemos que abordar, alguno podría incluso hasta preguntarlo, ¿no? ¿Qué significa Europa en ese marco, en ese contexto, en este ambiente? Incluso alguno podría ir más allá, ¿no? Bueno, hay alguna receta, ¿no? Hombre, receta, concretar una receta, pues para mí por lo menos resulta difícil. Yo creo que para cualquiera. Es decir, tener una varita mágica o tener una idea que dé respuesta a todo lo que en definitiva tenemos que afrontar en estos momentos, pues no es fácil, ¿verdad? Sin embargo, yo sí tengo una reflexión para mí definitiva, contundente y en la que creo y que estoy completamente seguro que es necesario que nos comprometamos con ella. Más Europa. Más Europa. ¿Por qué más Europa? Hemos cumplido medio siglo de existencia, muchos de ellos sin participar España en la historia de Europa. Y desde luego la historia de Europa es la historia de un éxito, a pesar incluso de los fracasos que supusieron el referéndum francés, el holandés, toda la situación, que por otra parte es paradójica, kafkiana, ¿no?, que se produjo en Irlanda, ¿no? Y ahora precisamente es Irlanda el país que nos tiene a todos empantanados, ¿no?, pendientes de un hilo en el sentido de si sí o si no, ¿no? Otra paradoja, otra situación que realmente Europa no se debiera de permitir y que tendría
tendría que tener los mecanismos necesarios para que ese tipo de situaciones no se dieran. Los ciudadanos europeos, en cuanto al proyecto europeo, hemos pasado de sufrir una guerra cada 20 años, con decenas de millones de víctimas, a discutir nuestros problemas grandes, profundos, a veces de definición, otras veces de desarrollo, encima de una mesa. Eso ya, si hacemos la retrospectiva, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, los coletazos que tuviera que ver con la Primera, Segunda Guerra Mundial, todo lo que ocurrió en España, la Guerra Civil Española, y pasar de ese escenario a un escenario en el que podemos abordar los problemas desde el diálogo, como hoy ocurre en Europa, creo que de forma definitiva merece la pena. Incluso en este sentido, por memoria histórica. Hay una memoria histórica que tiene que ver con la historia de España, pero hay una memoria histórica que no podemos olvidar, que tiene que ver con la historia de Europa. Y por eso luego al final, cuando yo termine, si me lo permitís, quisiéramos compartir desde la Fundación Academia Europea de Juste un trabajo audiovisual que puede servirnos, ilustrarnos, y por si acaso en algún momento determinado tenemos algunas cuestiones, algunos conflictos un tanto olvidados, cómo se puede concatenar eso con la firma del Tratado del Mercado Común Europeo, y antes del acero, y del carbón y del acero. Bien, pues yo creo que es bueno que, por aquello también de que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, por lo pronto también debiéramos de considerar que Europa, y precisamente esta es una razón para que valoremos más Europa, es el más pequeño de los continentes. La extensión total de Europa, sin incluir a Rusia y Turquía, es de 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Menos que Brasil y que China, o que Estados Unidos. Más empequeñecida al lado de Rusia. Fijaros, 17 millones de kilómetros cuadrados, lo que supone hablar de Rusia. Y en toda la intensidad de las diferencias y de los contrastes internos, desde luego Europa es única. Es la primera ocasión en que 500 millones de ciudadanos europeos decidimos crear una nueva realidad política democrática, teniendo como divisa una serie de valores, como decía antes mi querida Susana, que la definición y particularmente toda una sociedad civil al lado de las instituciones la hacen suya en la práctica diaria, conformando toda una cultura democrática fundamentada en la tolerancia, en la inclusión social, la cohesión social y territorial, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos. Y en este marco se asienta desde Extremadura, desde España, esta fundación con la que nosotros luchamos, con esta arma pacífica que es la Fundación Academia Europea de Juste, precisamente para defender estos valores y conquistar una sociedad vertebrada, libre, justa y que siga defendiendo a pesar de todas las dificultades, y esto es muy importante. Y aquí nos jugamos mucho en la votación, las elecciones de los próximos días. El modelo social europeo. El modelo social europeo. La Europa de los ciudadanos, a la que hacía antes Susana mención, como contrapunto a una Europa puramente económica y burocrática. El concepto de ciudadanía tenemos que desarrollarlo en el marco de Europa, desde una concepción civil, política, social, que haga valer los derechos por la libertad individual y en igualdad con las demás personas, con todas las personas. La participación democrática en las instituciones. El modelo social, defender el bienestar económico, compartir plenamente la herencia social y cultural, vivir la vida de forma civilizada con un sistema educativo y unos servicios sociales que den la debida cobertura para que, en definitiva, el modelo social europeo sea asumido por todos los ciudadanos de Europa.